Lo más importante es, ¿ok?, que ustedes sepan que estos cambios en el cerebro no son permanentes, ¿no? O sea, el trauma se incrusta en nuestro sistema nervioso central, altera nuestra organización cerebral, pero esto no es permanente. ¿Ok? ¿Por qué no es permanente? Nosotros tenemos un cerebro maravilloso, o sea, la verdad es que yo siempre digo así en ton de chiste, pero es bueno, que nos enamoremos del cerebro de las personas, ¿no? O sea, obviamente siempre va a haber rasgos que nos llamen la atención a nivel físico y rasgos que no, y eso es normal. Pero cuando uno se enamora del cerebro de alguien, verdaderamente uno se está enamorando del ser de esta persona, ¿no? O sea, el cerebro es maravilloso. O sea, la vida después del trauma. Bueno, el cerebro, bueno, contestando esta premisa, ¿no? Lo más importante es que estos cambios no son permanentes en el cerebro. Bueno, precisamente es porque el cerebro es extremadamente plástico, ¿no? Y lo que significa, esto significa que cambia en respuestas a las experiencias sociales y ambientales. Así como yo, bueno, así como fulano de tal tuvo una experiencia traumática, la vivió, la procesó, la resignificó, dice, bueno, ya está, eso fue algo que me pasó, eso fue algo que me ocurrió y sigue, ¿no? Y va a seguir recibiendo estímulos que de repente lo van a hacer sentirse más traumatizado o menos traumatizado, pero precisamente esa es la plasticidad y la flexibilidad que tiene nuestro cerebro. Entonces, esta plasticidad nos permite aprender, establecer relaciones con la gente y desarrollar nuevas habilidades. Los cambios en el cerebro que se producen después de un trauma pueden mejorar con el tiempo. Esto es particularmente probable cuando las personas experimentan entornos seguros, estables y de apoyo después del trauma. Por eso es que es importante que cualquier persona que haya sido, que haya estado sometido a un evento con saldo masivo de víctimas o a un evento muy traumático, un accidente automovilístico, un accidente aéreo, es importante que reciba acompañamiento psicoterapéutico, ¿ok? Que reciba apoyo, no solamente acompañamiento psicoterapéutico, sino también apoyo por parte de los familiares, por parte de las personas de profesionales que de verdad lo ayuden a que pueda resignificar ese evento, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, porque bueno, ya hablamos de qué es un trauma, de cómo se vive en el cerebro, ahora qué se hace, ¿no? Entonces, algunas de las técnicas que están acá pueden usarse por sí solas o se pueden usar junto a la terapia, ¿ok? Es decir, las puedo usar yo que soy psicoterapeuta o puede usarla cualquier persona que necesite darle o brindarle apoyo a un individuo que haya atravesado por un momento de de trauma. Entonces, los enfoques basados en el cuerpo se consideran más eficaces que la terapia cognitiva. ¿Qué significa esto? Yo les hablé a ustedes, me parece, que, bueno, la psicoterapia tiene diferentes corrientes terapéuticas, ¿no? Y estas corrientes terapéuticas, es lo que hace que nosotros tengamos métodos y herramientas para abordar un problema. Entonces, hay una formación, hay una especialidad que se llama psicoterapia corporal. La psicoterapia corporal busca el trauma en el cuerpo y entonces eso es a través de técnicas de respiración, a través de técnicas de movimiento. Yo no soy psicoterapeuta corporal, he hecho psicoterapia corporal como paciente. Obviamente como no he tenido situaciones traumáticas, gracias a Dios, pues a mí la psicoterapia corporal no me ha gustado porque a mí me gusta más hablar. Y la psicoterapia corporal se enfoca mucho más en el cuerpo, en los sonidos, en los espacios, en buscar, ¿no? A través del movimiento qué es lo que le está ocurriendo a tu cuerpo. Entonces, bueno, como yo realmente les digo, no he tenido ningún tipo de trauma, pues a mí se me hace mucho más, ante mis problemas, pues ante los problemas que he tenido, se me hace mucho más eficiente la terapia cognitiva que la corporal. Sin embargo, fíjense que aquí dice que ante un trauma, los enfoques basados en el cuerpo se consideran más eficaces que la terapia cognitiva. ¿Y cuál es la terapia cognitiva? La terapia cognitiva es la que tiene objetivos específicos, la que tiene un plan de abordaje terapéutico y la que empieza a estudiar el pensamiento de la persona. ¿Cómo piensas de ti en este momento? ¿Qué piensas de ti con este novio? Tú haces situaciones estudiamos distorsiones, se estudian las creencias del individuo, se restablecen nuevas creencias. Entonces, todo eso es la terapia cognitiva. Fíjense que la diferencia es bien, bien significativa. Entonces,
los enfoques basados en el cuerpo, al menos cuando trabajamos con trauma, se consideran más eficaces que la terapia cognitiva. ¿Por qué? Bueno, porque no se centran en el pasado, sino en la experiencia presente. Es tal cual, ¿no? O sea, no hablamos de... relacionas esto con algo que te haya ocurrido anteriormente en tu adolescencia, en tu infancia. Aquí no se pregunta esto. Aquí es cómo lo sientes, qué sientes, quién lo siente, cómo lo estás sintiendo. Muéstrame, qué dice el cuerpo, qué dice tu respiración. Exagera esa respiración. Así son las terapias corporales. Entonces se está centrando muchísimo en el aquí y el ahora. Aprovechan la energía traumática atrapada y ayudan a procesarla e integrarla. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto? Pues a través de actividades corporales distintas. Nuestro sistema nervioso se regula mejor y dejamos de estar a merced de los viejos patrones reactivos. En muchas modalidades, bueno, esto con la terapia corporal. ¿Okay? En muchas modalidades la forma es un concepto importante. ¿Por qué? Porque solo ir hasta donde el cuerpo-mente puede integrar para no desencadenar la retraumatización. ¿Okay? Es importante eso, y por eso es que los psicoterapeutas corporales deben tener tanto cuidado cuando trabajan con trauma. ¿Por qué? Porque tú puedes estar haciendo una intervención y esa intervención y llevarla al evento que está, al evento del trauma, y la persona entonces empieza a experimentar nuevamente todos los efectos que ya les dije y desencadena entonces la retraumatización. Es decir, se nos complica mucho más este paciente, ¿no? Entonces, algunas técnicas, ¿ok? Se las traje acá. Tenemos esta, ¿verdad? Somatic Experiencing para traumas de shock y de trastornos de estrés postraumático. Estas son técnicas que están registradas, ¿ok? ¿Por qué? Son muy nuevas. Y esto es como si yo, Sol, estableciera una técnica porque trabajé con 500 personas afectadas por psicópata y entonces yo establecí una técnica, yo. Entonces la registré y pues por eso es el cuidado que se tiene cuando se habla de esto. ¿Por qué? Porque son nuevas, porque son experienciales. Entonces, el método Somatic Experiencing es un enfoque orientado al cuerpo para la curación del trauma y otros trastornos del estrés. Es el trabajo de toda una vida del doctor Peter Levine, resultado de su estudio multidisciplinar. Fíjense lo que él hizo, o sea, esto no es tontería. Él hizo un estudio multidisciplinario de la fisiología del estrés, la psicología, la etología, la biología, la neurociencia, las prácticas curativas indígenas y la biofísica médica, junto con más de 45 años de aplicación clínica con éxito. El enfoque de Somatic Experience libera el shock traumático, que es la clave para transformar el trastorno de estrés postraumático y las heridas del trauma emocional y del apego temprano del desarrollo. ¿Ok? Entonces es un enfoque basado en el cuerpo, en donde se libera el shock, ¿ok? Y en donde se le empieza a dar un sentido a estas heridas. Esta técnica, terapia de EMDR, ya por ahí en un cuadrito les pongo lo que significa EMDR, es una técnica también muy novedosa, pero no tan nueva como la anterior. Esta es más o menos como del 2000, ¿no? Como del 2000. Entonces, esta técnica es de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Trabaja con los movimientos oculares, en un momentito les explico. Es una terapia estructurada que anima al paciente, estructurada porque lleva una serie de pasos, ¿ok? Y si esos pasos no se hacen, la terapia de MDR entonces no tiene sentido. A fuerzas se tienen que hacer estos pasos, ¿ok? Entonces, es una terapia estructurada que anima al paciente a centrarse brevemente en el recuerdo del trauma mientras experimenta simultáneamente una estimulación bilateral, normalmente con movimientos oculares, lo que se asocia a una reducción de la vivacidad y la emoción asociados a los recuerdos del trauma. En un segundo les explico un poco más, ¿ok? Vamos con la tercera técnica, la indagación compasiva, o, bueno, ahí tienen también su nombre en inglés, porque este doctor ha trabajado muchísimo en esto y porque últimamente pues la ha registrado como suya. Entonces, este es un enfoque psicoterapéutico desarrollado por el doctor Gabor Mates que revela lo que hay debajo de la apariencia que presentamos al mundo,
Cliente y terapeuta desvelan el nivel de conciencia, el clima mental, las suposiciones ocultas, los recuerdos implícitos y los estados corporales que conforman el verdadero mensaje que las palabras expresan y ocultan. A través de la indagación compasiva, el cliente puede reconocer las dinámicas inconscientes que dirigen su vida y cómo librarse de ellas. O sea, este está muy interesante porque esta técnica no se queda infiriendo, esta técnica confronta, ¿ok? Confronta con lo que está ocurriendo con este paciente, es decir, sí lo pone nuevamente en el evento. ¿Para qué? Para que en ese momento en el que la persona diga, bueno, sí, en este momento, por lo general se habla en presente. En este momento están robando el banco y entonces yo me lanzo al suelo y entonces fueron como 15 personas las que estábamos tiradas al suelo y en ese momento yo empecé a tener demasiado miedo y en ese momento yo pensé que no me despedí de mi abuelita o de mi papá, ¿no? O sea, empieza a trabajar este trauma a través de vivirlo como si estuviese ocurriendo. Entonces, allí, obviamente, el psicoterapeuta va notando qué le llama la atención de lo que dice la persona. ¿Para qué? Para reconocer, acá está, para reconocer las dinámicas inconscientes y saber qué es lo que le está perturbando pues su desarrollo. Ok, tenemos la técnica de liberación emocional, ok, o sus siglas EFT, tapping. La técnica de liberación emocional es un tratamiento alternativo para el dolor físico y el malestar emocional. También se conoce como tapping o acupresión psicológica. Las personas que utilizan esta técnica creen que hacer tapping en el cuerpo puede crear un equilibrio en su sistema energético y tratar el dolor. Aunque todavía se sigue investigando, el tapping se ha utilizado para tratar a las personas con ansiedad y con trastorno de estrés postraumático. Entonces, bueno, yo esto sí no lo practico para nada, ok, no tengo formación en esto, pero es una de las técnicas que se usan. Y tenemos la más conocida en la actualidad, que es los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son las primeras respuestas dirigidas a auxiliar a una persona o a un grupo que está atravesando por una crisis o por un trauma. Esto ocasiona que en ese momento no estén en pleno uso de sus facultades y requieren mayores estrategias. El uso o el objetivo, perdón, de los primeros auxilios psicológicos es auxiliar a las personas a afrontar la crisis, brindando apoyo, calma, seguridad, facilitando la expresión de sus emociones y brindando solución de sus problemas. Ya vamos a ver cómo. El psicólogo que trabaje en este ámbito tiene que evaluar en cualquier momento de la intervención el riesgo suicida o las conductas de riesgo que pongan la vida de esta persona en peligro. Y lo que hace entonces el psicólogo perteneciente a los primeros auxilios psicológicos es observar en qué cuadro mental está, en qué cuadro emocional está, y a partir de allí referirlo a un área específica. Es decir, si tiene afección en los pulmones, pues referirlo al médico. Si tiene afección a nivel psicológico, pues referirlo al psiquiatra o al psicólogo. ¿Ok? Pero digamos que de eso se encarga. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, una persona que trabaje en primeros auxilios psicológicos, no puede ser cualquier persona. Fíjense que ni siquiera puede ser cualquier psicólogo. Que hay muchos psicólogos que no pueden. Yo no sé si yo pudiese, sobre todo en eventos con saldo masivo de víctimas, yo lo he hecho en la cárcel, pero es muy distinto porque en la cárcel pues es un grupo de antisociales a los que estamos, sobre todo cuando hay reyertas o cuando hay motines, ¿no? Cuando hubo motines. Pero en este tipo de accidentes, creo que hay que ser una persona, bueno, fíjense todo lo que debe tener. Debe ser empático, principalmente, ya sabemos qué es lo que es la empatía. Debe ser cordial, pero a su vez debe ser muy seguro. Debe mostrarse activo y con experiencia. No, bueno, puede comunicar esperanza, pero no puede hacer falsas promesas, ¿ok? Puede decir, no te preocupes,
te vas a poner bien, tus heridas no son tan fuertes, fíjate que acá tienes un corte, pero ahorita pues esto te lo cosen y tú te quedas tranquilo, ¿no? Eso, comunicar esperanza, pero no hacer falsas promesas como no te preocupes, que la persona que ocasionó el accidente seguro que va a pagar, claro que va a pagar, ¿por qué? Porque pues nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, no hacer falsas promesas, pero sí comunicar esperanza, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso? Bueno, en un primer lugar está el contacto y la presentación. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sol Meléndez. Se da la recogida de información. Me comentan que hubo un accidente y que eres sobreviviente. Me quisieras mencionar dónde ocurrió este accidente. Y entonces ahí el psicólogo en primeros auxilios psicológicos empieza a evaluar todo, ¿ok? Bueno, sí, ese accidente ocurrió en la avenida 4 de la calle 7 y pues yo estaba en el carro y en esos vino una van que traía 17 personas y venían ebrios y ok, eso, recogida de información. Allí empieza entonces la asistencia práctica, ¿ok? Entonces yo le empiezo a decir, bueno, y en ese momento tú qué hiciste y qué fue lo que te puso a salvo, ¿no? Eso, ¿no? Y luego vienen las pautas luego vienen las pautas de afrontamiento. En las pautas de afrontamiento yo bueno, la persona, pues el psicólogo, le explica a la persona qué puede hacer. Bueno, mira, Juana, yo entiendo que esto ha sido muy difícil, ni siquiera pudiese ponerme en tus zapatos porque la verdad es que es muy fuerte lo que viviste, fíjate que no estás invalidando su dolor, ¿no? Y le dices, sin embargo, yo creo que tal vez si empiezas un proceso terapéutico, porque el trabajo del psicólogo en primeros auxilios no es hacer terapia, ¿ok? No es dar terapia. Entonces le puede decir, mira, aquí hay un servicio de psicología y entonces aquí pasan terapia y también hay psiquiatría para que te prescriba algún tipo de ansiolítico. Veo que estás cortada, entonces te voy a enviar ahorita una enfermera. Esas son las pautas de afrontamiento. Y a partir de allí se hace la conexión de los servicios externos, es decir, se manda a medicina interna, se manda a terapia, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es la intervención? El psicólogo debe permitir que la persona explique lo que le ha ocurrido sin que lo interrumpa, ¿ok? No vamos a decir, ay, pero ¿cómo? Pero es que no estoy viendo. No, hay que esperar que la persona termine de hablar. Utilizar pausas durante la intervención, ¿ok? Podemos decir, si quieres tomar unos minutos, quieres caminar un poquito, quieres que camine contigo, ¿no? Parafrasear lo que la otra persona dice. ¿Por qué? Porque eso ayuda a verificar que se ha comprendido su idea. Entonces se dice, ok, Juana, tú lo que me estás diciendo es que antes de subirte al carro, tú escuchaste un ruidito, pero no, ya el carro había tenido ese ruidito. Ajá, exacto. Okay, eso. No es, no es inferir, no es exagerar, es tal cual convertir en pregunta lo que te está diciendo. Bueno, tú me dices que habías comprado el vuelo, pero que tú no querías subir a ese avión. Ajá, eso, ¿ok? Parafrasear. ¿Para qué? Para que la persona entienda que nosotros lo estamos prestando atención y que sobre todo estamos comprendiendo lo que le está ocurriendo. Animar a la persona a elaborar lo que dice a través de preguntas abiertas. Desarrollar la capacidad de escucha, recordar que en el caso de intervenciones telefónicas el contacto cara a cara es nulo. Entonces, fíjense acá, ¿no? El proceso terapéutico, ¿cómo es? Porque aparte, no solamente existen las técnicas que les acabo de dar, esas son técnicas muy novedosas, específicamente para trabajar traumas, ¿ok? Las que les di hace ratito, estas primeras 5 son técnicas específicamente para trabajar trauma ante eventos en donde la persona haya sufrido un shock porque el evento lo superó, porque fue muy rápido, porque fue muy violento, por lo que vimos, ¿no? Pero no podemos olvidar que existen procesos psicoterapéuticos donde la persona empieza también a trabajar la situación traumática. Entonces, una de las primeras formas de hacer psicoterapia en este caso es a través de la Gestalt. La Gestalt, su principal exponente fue Fritz Perls, trabajó con mecanismos de defensa y bueno, trabajó con muchísimas herramientas que nos dejó. Esta es uno de mis enfoques, ok, la Gestalt es uno de mis enfoques. Yo hago Gestalt casi siempre.
en mis terapias. Bueno, es que estaba buscando acá, pero como tengo un gatito, he tenido que resguardar mis libros, no aquí en el escritorio porque se la pasa en el escritorio, pero hay un libro muy bueno sobre técnicas de Gestalt, en donde precisamente se da una de estas que les pongo acá, ¿no? Que es el cambio de roles. En este caso, ya la persona ha vivido la situación traumática, ya la persona ha sido atendida por un especialista en primeros auxilios psicológicos y la persona entonces inicia un proceso terapéutico. Puede ser acá con Gestalt, o puede ser acá con la indagación compasiva, o puede ser con MDR, o puede ser con la somatic experiencing. O sea, estos solo son formas de hacer terapia y que la persona pueda volver a conectar con lo que le ocurrió para integrarlo y poder llevar una vida normal. Entonces, bueno, de esto va la Gestalt, ¿no? La Gestalt hacemos cambio de roles, se analizan también los sueños de las personas, ¿ok? No el análisis básico de, es que soñé que otra vez el carro que me arrolló venía y entonces, bueno, soñar con un carro que te atropella tiene que ver, no es eso, ¿ok? En el proceso terapéutico de Gestalt, cuando se analizan los sueños, se hacen desde un enfoque proyectivo y desde un enfoque de imaginación activa, ese es el nombre, y lo que se busca es ver qué mensaje te está dando ese inconsciente a través de este proceso que todos tenemos, ¿no? Que son los sueños. Y bueno, entre otras muchas técnicas de la Gestalt. Luego tenemos otra técnica que también se usa para trabajar este tipo de situaciones, de consecuencias, después de un evento traumático, es el psicodrama. El principal exponente del psicodrama fue Jacobo Moreno. Jacobo Moreno utilizaba objetos intermediarios, objetos en físico, pues, o sea, él decía, vamos a suponer que esto es el avión en donde tú estabas, claro, una cosa más grande, o vamos a suponer que esto es el arma de, etcétera. Objetos intermediarios se refiere a todo lo que físicamente, ¿no? Una cosa, un objeto, me pueda a mí ayudar a que esta persona vea lo que yo quiero que pueda ver para que procese ese duelo o ese evento no resuelto, ¿no? Trabajo con yo auxiliares. Los yo auxiliares son personas, esto por lo general el psicodrama se hace a nivel grupal, y los yo auxiliares son las demás personas que pues acompañan al sujeto al desahogo de esta situación traumática. La premisa de Jacobo Moreno es que el grupo contiene y por eso es que el grupo ayuda. La terapia cognitivo-conductual de Aaron Beck, ¿ok? Pues justamente esto, lo que él hace es reestructurar el trauma a través de analizar los pensamientos y las distorsiones de las personas con relación a lo que ocurrió. Y el EMDR, que ya se los había puesto hace ratito, aquí está un poco más explicado, ¿verdad? El EMDR significa AIDS, Movement, Desensibilization and Reprocessing, ¿no? Aquí significa entonces desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Entonces, me voy a regresar un poquito, ¿ok? Para que vean entonces. A ver, acá. Dice, esta terapia anima al paciente a centrarse brevemente en el recuerdo del trauma, brevemente, y lo hace a través de algún tipo de lo que se llama en PNL ancla. Es decir, yo digo, ok, vamos a suponer, Juana, que estás yendo ahorita al banco, pero que, no, así. Vamos a suponer que estás en una estación y hay un tren, y ese tren tiene varios vagones. ¿Ok? En un vagón está el banco en donde robaron, en otro vagón está el policía que te ayudó y en otro vagón, y así, ¿no? Sucesivamente empezamos a generar anclas para que la persona empiece a trabajar a través de la imaginación lo que le ocurrió. Entonces, no es que traemos el trauma para que la persona se quede allí, sino que en lo que la persona entonces empieza a contar lo que ocurrió, el terapeuta empieza a hacer movimientos con algún elemento, ¿no? Y la persona empieza a mirar. Entonces, mira hacia el pasado, mira hacia el futuro, mira hacia el pasado, mira hacia el futuro. Entonces, bueno, es lo que se busca, ¿no? Esta
simultaneidad entre el recuerdo del trauma, el movimiento ocular y lo que la persona puede empezar a decir. ¿Para qué? Para reestructurar la emoción sobre el trauma. No es para regresarnos al trauma, sino para, ok, ya, esto fue lo que me ocurrió, sentí miedo, sentí vacío, sentí que me podía morir. Y bueno, a partir de eso se pueden trabajar después miedo a la muerte, o se puede trabajar asuntos pendientes, ¿qué crees tú que te hace falta en la vida? Bueno, y eso es el enfoque de la terapia de EMDR. Ok, voy a regresarme. Ok. Su principal exponente, Francis Shapiro, ¿ok? Y lo que busca es entonces entender los traumas a través de una visualización guiada y reviviendo el evento traumático para que la persona pueda imprimirle una nueva emoción a lo que le ocurrió. Dentro de todo esto, ¿verdad? No podemos olvidar que si de repente una persona que estuvo o que experimentó un accidente, ¿verdad? Un siniestro muy fuerte con saldo masivo de víctimas o donde su vida estuvo en riesgo, de repente no desarrolla un trauma, pero sí puede desarrollar un trastorno de ansiedad. Entonces, para eso nosotros podemos aplicar el inventario de ansiedad de Beck, ¿ok? Que tiene preguntas, como ven acá, ¿verdad? En cuanto a frecuencia, ¿no? En cantidad, perdón. ¿Cómo te has sentido últimamente, ¿no? Después del evento, ¿cómo te sentiste? O ¿cómo te has sentido? Entonces la primera dice torpe o entumecido. Entonces, ok, ¿y esto te has sentido no lo has sentido en absoluto? ¿Lo has sentido levemente, moderadamente o severamente? Entonces la persona lo que hace es, pues, contactar con, bueno, ¿cómo he sentido yo este síntoma? Ah, bueno, ha sido moderadamente. Acalorado, moderadamente. Y así sucesivamente empieza entonces a marcar todos los ítems, okay, es mucho más largo, pero pues este es un ejemplo, y a partir de allí entonces nosotros podemos decir si la persona tiene un trastorno generalizado de ansiedad, si la persona tiene un trastorno específico de ansiedad o si la persona simplemente es un cuadro ansioso. Bueno, a partir de esta evaluación. También tenemos la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático según el DSM-5 en su versión forense, ¿ok? Entonces, fíjense acá, empieza, esto sí es específicamente a una exposición de un evento traumático. Entonces, las preguntas, fíjense, tipo de exposición al suceso traumático, la persona entonces marca acá si fue una exposición directa, si fue un testigo directo, si fue otra situación. Angélica, por acá puedes ver qué tipo de exposición tuviste tú, ¿no? Si fue un testigo por referencia, es decir, la víctima es una persona significativa para el sujeto. Si fue un testigo interviniente, es decir, fue un profesional o particular que ayudó en las tareas de emergencia, ¿ok? Si lo ponemos así, Angélica, que hiciste la pregunta, no pareciera que lo que ocurrió, lo que viste, haya sido específicamente un evento traumático para ti, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues fuiste un testigo directo, pero no podías hacer nada, ¿no? La frecuencia del suceso traumático, si fue único, si fueron sucesos continuados, que cuánto tiempo ocurrió, más o menos, ¿ok? Perdón, cuánto tiempo hace que ocurrió, si ocurre actualmente, bueno, etcétera. Entonces, esta es una escala para nosotros entonces medir la gravedad de la respuesta postraumática al evento. También tenemos el SCL-90R, test yo lo uso muchísimo, a mí me gusta mucho, se llama cuestionario de 90 síntomas y lo que busca precisamente es evaluar a la persona en el contexto actual, pero desde un punto de vista muy clínico. Entonces nosotros buscamos síntomas obsesivos, fóbicos, clínicos, son 5 grupos de síntomas, pero dividido en 90 preguntas, ¿no? Entonces, básicamente así son las preguntas y la persona entonces empieza igual a marcar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se ha sentido afectado usted por lo siguiente? Entonces, bueno, A es nada, B es un poco, C moderadamente, D es bastante, E es mucho. Entonces, bueno, dolores de cabeza. Bueno, moderadamente. Nerviosismo o agitación interior, bueno, mucho, bastante, y así. Entonces, bueno, estos son 90 ítems que después entonces nosotros
lo que hacemos es vaciar todos los datos y estos datos nos dan una valoración incluso estadística porque hacemos una escala y vemos entonces en dónde están los picos en donde la persona siente más nivel de afectación. Por eso es que cuando se aplican tests psicológicos, hay los que son psicólogos acá, pues tal vez me entiendan, cuando nosotros aplicamos test psicológico, primero los padres o los que nos pidieron los tests creen que se lo podemos dar en un día, ¿no? O piensan que a partir de esto pueden ir al psiquiatra y buscar un medicamento. O creen que la sesión va a seguir siendo igual. O sea, si hay cambios a partir de que uno aplique estas pruebas y a partir de que la persona entonces nos dé de repente un pico muy alto en psicoticismo, nos dé un pico muy alto en neuroticismo, nos dé un pico muy alto en ansiedad. O sea, hay que cambiar el modelo o hay que reestructurar el proceso terapéutico porque no va a ser igual, ¿no? Y evidentemente el análisis de todas estas pruebas no son de sentarte y hacerlo en 15 minutos, tienes que contar un montón de preguntas, después de contar tienes que dividir, multiplicar y luego hay incluso plantillas que se manejan por la computadora. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, si de repente el tratamiento, las técnicas que les di anteriormente no han funcionado o los tratamientos psicoterapéuticos no han funcionado, entonces una forma también de tener un abordaje y saber en qué nivel de afectación se encuentra esta persona es a través de estos cuestionarios o a través de estos tests psicológicos, ¿no? Ahora bien, antes de terminar, les quiero dejar esta reflexión y dice, trabajemos juntos por un mundo más inclusivo y una sociedad informada sobre el trauma en la que, uno, reconozcamos la prevalencia del trauma entre todos nosotros. O sea, si existe, dejemos de decir que, ay, bueno, sí es que está traumatizado porque la dejó el novio. No es una palabra que realmente implique un duelo. Ah, bueno, no. Cuando nos deja un novio, cuando te deja una novia, atraviesas por un proceso de duelo. No vives un trauma, es un duelo. O cuando la persona de repente se ha tardado más del tiempo en superar el trauma, entonces, ¿qué le decimos? Que está exagerando. Entonces, reconozcamos que el trauma existe. Aprendamos a notar y sentir los síntomas del trauma en nosotros mismos. Reconozcamos que siempre hay una reacción, que siempre que hay una reacción es porque hay una vieja herida, ¿ok? No es como, ay, me salió a mí actuar así, estancarme así o reaccionar de una forma tan agresiva, ¿no? Siempre que hay una reacción que a nosotros nos llame la atención, es porque hay una vieja herida por allí. Entendamos la huella del trauma en nuestro comportamiento y su impacto en nuestras relaciones. Veamos el dolor en los demás y entendamos cómo ese dolor puede estar impulsando su comportamiento. Eso es muy importante, ¿ok? Miremos a la persona real debajo del comportamiento y del trauma. Apoyemos la conexión y la compasión como fundamentos de la seguridad. Esta seguridad tiene que ver con lo que yo le procuro a la persona para que se sienta en confianza, para que se sienta mejor. Sabemos que la experiencia de la seguridad es el comienzo de la curación, ¿ok? En lo que la persona empieza a sentirse seguro en un entorno, en un contexto, en un ambiente, es cuando empieza verdaderamente la curación del trauma. Y entendamos que todo trauma es intergeneracional. Por eso es que si yo he sido una persona que si yo viví un trauma, si yo viví un evento, ¿no? Para poner nombres si viví un evento, muy violento y estaba embarazada, pues hay aquí una herencia ya, ¿ok? Hay aquí una reacción de este niño que está en mi vientre. O incluso cuando yo todo el tiempo rememoro mi trauma y los demás escuchan, ¿ok? Hay una parte social que se conecta con lo que te ocurrió y que se hereda, ¿no? Entonces, todo trauma es intergeneracional, por eso se tienen que trabajar los traumas, ¿ok? Y pues bueno, chicos, eso ha sido todo, ¿verdad? Por el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta.